Hoy nos encontramos en el programa de Poesías del Alma con dos protagonistas de lujo. Ellos son Gelagar y Carlos García Junco. Dos personas que en la parte personal son grandes amigos míos. En la parte profesional tengo que decir que son dos grandísimos profesionales. Gelagar es una madre y una trabajadora incansable que trabaja en un centro psicopedagógico llamado Entramados, como experta en el trastorno del espectro de autismo. Y ella se daba cuenta en carne propia pues que el alumnado con trastorno en el espectro autista pues estaba desamparado siempre, pues bueno, en circunstancias como por ejemplo en los centros educativos. Entonces ella pensó que quizás con un programa pues podía, por ejemplo, en los recreos, hacer que esos niños que estaban que no disfrutaban de esos recreos como debían de disfrutarlos, pues podrían integrarse con el resto del alumnado. Entonces, pensando muchas veces cómo podía hacer, bueno, pues llegó a la conclusión de que mediante un programa al que le llamó Patio y Parque Dinámico, pues podía crear un gran proyecto. Un proyecto que a la postre ha sido, bueno, considerado pues uno de los programas más importantes que hoy existe. Y que no solo se ha puesto en marcha en el centro donde estaba su hijo, sino que ha recibido muchísimo apoyo y muchos centros educativos a nivel de España y en Europa lo han puesto y lo han seguido. Podemos decir que esta metodología en un principio estaba centrada para un alumnado con TEA, pero acabó por convertirse también pues, para cualquier alumnado que no necesitaba de tener una afectación alguna. Podemos también decir que bueno, este gran proyecto, como se llamaba Patio y Parque Dinámico, bueno, pues que ya era visionario en aquel momento, bueno, pues se une en esa metodología un alumno que tenía pues un maestro que era un alumno aventajado porque veía que en su centro pasaba lo mismo, que aquellos alumnos que tenían esa problemática, que tenían alguna problemática más bien porque fueran autistas, porque tuvieran alguna afectación, pues no sabían jugar en los recreos. No sabían jugar en los recreos y utilizaban pues eso, conductas disruptivas, pues para lo que ellos pensaban que eran jugar, pero que no era jugar, efectivamente. Entonces, bueno, pues pensó que poniéndose manos a la obra y contactando con Gelagar, pues podría solventar ese problema. Y así fue. Los dos eran de Oviedo, es decir, no estaban muy lejos por la distancia, y bueno, pues mediante una llamada se solucionó el tema. Tuvieron un par de charlas y Gelagar le explicó un poquito a Carlos en qué consistía toda la idea, y a Carlos le pareció estupendo. Carlos es un chico muy listo y además sabe muy bien lo que quiere.
por un lado es logopeda, por otro lado es maestro de traducción y lenguaje, por otro lado es maestro de PT, o sea, un chico, como yo digo, redondo. Viendo y detectando ya cuando y dónde estaba el problema, pues dijo, vale, perfecto, pues vamos a ponerlo en funcionamiento. Y cogió y bueno, se formó en la metodología que necesitaba el programa, se estuvo formando con Gelagar y a partir de ahí pues rápidamente lo puso en marcha en su centro. Mientras Gelagar ya lo tenía instaurado en el centro donde estaba su hijo, pues y en donde ya empezaron a verse los cambios en ese centro, pues Carlos también le pasó lo mismo. En su centro también vio que estaba dando resultados. ¿Qué pasó? Que Gelagar pensó, si ha dado resultados en el centro de mi hijo, ya solo me falta ponerlo por escrito, claro. Entonces cogió y bueno, pues toda la metodología de este proyecto y todo el objetivo que necesitaba para desarrollar y aumentar, por ejemplo, las habilidades sociales, comunicativas en el alumnado en principio, con TEA, bueno, pues ya solo le faltaba dejarlo por escrito, y porque ya quería ella bueno, que en todos los recreos de los centros que ella que estuvieran implicados y que les gustase, pues pudieran desarrollarlo. Entonces aparece su libro Patios y Parques Dinámicos, en el que se muestra el programa de inclusión social para personas con TEA en el ámbito de recreo escolar. Y también se empezó a desarrollar en los parques, desarrollándose el programa pues, paso a paso como ella había establecido. Y entonces cogió y estableció un montón de juegos adaptados y además con pictogramas, con lo cual era fantástico. Posteriormente, Carlos García Junco muestra un ejemplo en un libro que él escribe llamado ¿A qué jugamos?, que es simplemente un estudio de uno de sus casos reales con un niño con TEA, con un fichero de juegos, con apoyos visuales adaptados lógicamente a las diferentes etapas educativas, tanto de infantil como de primaria. Bueno, pues claro, una vez que empezó a Gelagar y siguió Carlos García Junco, pues digamos que todo se hizo mucho más fácil. Decir que bueno, para más información podemos decir que Patios y Parques Dinámicos, por un lado nos los podemos encontrar en un canal de YouTube, nos lo podemos encontrar en su página web, tanto patiosyparquesdinámicos.com como Carlos García Junco, que tiene su propia página web, que es carlosgarciajunco.webnode.es. También lógicamente cada uno tiene sus perfiles en Facebook, en Twitter, y también inclusive algunas entrevistas, como por ejemplo la de Trebolito, a los dos. Como comenté en un principio, eso es profesionalmente, es decir, cómo de ver una problemática en un centro de un alumnado, pues se crea un programa para este alumnado, y como otro maestro pues lo sigue.
lo sigue. Pero bueno, al final, la verdad, se llevó a cabo muy bien. Como persona, puedo decir que ambas personas son muy amigas mías y a las que les tengo una gran estima. Para ello, en mi séptimo libro, Dulces Letras de Educación, bueno, pues le escribí varias poesías que voy a pasar a recitarle ahora mismo. La primera poesía se llama Carlos García Junco, un hermano de verdad. La vida a veces te sorprende, con grandes regalos que no tienen valor alguno, porque su precio no son de este mundo. Tuve esa gran suerte de que uno fue esa gran persona, que vino a mi mundo toda una fortuna, que jamás dejaré marchar, porque mi hermano Carlos, junto a su familia, son de verdad. Heilagar fue el artífice de esta gran amistad. No existen palabras de agradecimiento para ella. Todo lo que ella significa para mí, corto se queda, siendo toda generosidad y sinceridad. Solo me queda deciros, amigos, que para lo que necesiten, siempre me tendrán. Luego hice una segunda poesía, que se llama Heilagar y Carlos Junco siempre van en la misma dirección. Como un gran binomio, Heilagar y Carlos Junco siempre van en la misma dirección, en la realización del buen trabajo, mediante la creación del recurso de patios y parques dinámicos, y el posterior libro A qué jugamos, donde pasaron a tomar carta en el asunto cuando vieron la pasividad de algunos frente al alumnado más necesitado, ya cansados de la hipocresía de algunos que se aferraron a su cargo para decir no a la ayuda de ese alumnado. Comentaros que una vez contado un poquito la historia de estas dos estos dos protagonistas fantásticos, amigos míos, pues os puedo decir que seguiremos mañana con otro programa en el que haremos mención a un segundo especial de Esther Fortes. Muchísimas gracias por todo, a todos mis seguidores, y bueno, mañana nos vemos. Un saludo.